No hay escuela igual que un hogar decente. Y no hay maestro igual que un padre virtuoso. Mahatma Gandhi. Buenas noches. Mi nombre es Alexandra Naranjo y conforme el grupo número 3, con mi equipo de trabajo, que es la señorita Paulette Cárdenas, Nicole Chimbolema, Ani Paula Jacome y Dioselina Morales. Somos estudiantes de la carrera de Educación Inicial, pertenecientes al tercer semestre del Paralelo B, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la prestigiosa Universidad Central del Ecuador. Es un honor contar con la participación de tan distinguida persona como lo es la magíster Sandra Elizabeth Isa Yomikinga, de la Unidad Educativa Osvaldo Guayasamín. La entrevista tiene como objetivo recolectar información sobre la importancia de los ambientes ecológicos o teoría de Urie Bronfenbrenner, así también las capacidades humanas en el desarrollo integral de los infantes. Como es de su conocimiento, su participación es voluntaria. No existe ningún riesgo a su integridad personal. El participar en esta entrevista se garantiza la confidencialidad de los datos y los beneficios de este estudio son exclusivamente de uso académico. Por fines de registro, la reunión será grabada. Vamos a dar inicio a esta entrevista. Por ello, voy a solicitar de la manera más atenta, Paulette, puedas iniciar con la primera pregunta. Gracias, Alexandra. Buenas noches, Magíster Sandra. La primera pregunta es la siguiente. ¿Conoce usted o ha escuchado sobre la teoría ecológica sobre Urie Bronfenbrenner y cuán relevante es esta teoría en la educación? ¿Cómo están, chicas? Muy buenas noches. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Y con respecto a la primera pregunta, he escuchado y básicamente nos menciona en su teoría que el contexto relacional que tiene el niño, es decir, en el ambiente en el que él se desenvuelve, influye mucho en su desarrollo, tanto personal, cognitivo, social. Y es por eso que menciona también que el ser de los niños cambia en función al contexto en el que va desarrollándose y a través del cual va creciendo. Y es por eso que él quiso ahondar un poquito más para conocer cómo se condicionaba el desarrollo infantil. Es por eso que él logró mencionar estos niveles como son el microsistema, el mesosistema, el exosistema y el macrosistema. En cuanto a la relevancia que tiene esta teoría en la educación, aporta muchísimo. ¿Por qué? Porque es verdad y concuerdo mucho con esta teoría, porque el niño, nosotros como docentes tenemos que conocer en el medio en el que se desarrolla el niño. Y es decir, todos estos ámbitos, tanto en el campo cognitivo, familiar, ya sea de amistad, de la escuela, influyen mucho en la educación del niño. ¿Sí? A través de todo esto, este es un contexto en el que el niño se desenvuelve y básicamente nosotros como docentes también tenemos que estar inmersos en este círculo. Entonces, es una teoría muy relevante en la educación y que obviamente nosotros tenemos que estar afín a esto y conocer también estos niveles que menciona aquí el psicólogo. Muchas gracias, Magíster, por tan puntual respuesta. Entonces podemos mencionar cuán importante es que los docentes conozcan sobre la teoría ecológica y cada uno de los niveles por los que están conformados, como dijimos anteriormente, microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema, incluyendo también el cronosistema, que abarcan desde las relaciones más cercanas del infante hasta aspectos socioculturales que influyen en su desarrollo. Podemos continuar con la siguiente pregunta. Como siguiente pregunta tenemos, ¿usted considera que el microsistema influye en la conducta del infante? Sí, no, ¿y de qué modo es este? Ya, gracias. Considero que el microsistema influye directamente porque dentro de este microsistema incluye a los participantes o a las personas que están más activas, ¿no es cierto? Y que están permanentemente en su círculo, en el círculo del infante, como es la familia, sus amigos, su entorno escolar, el entorno en el que vive también, ya sea su comunidad, su barrio.
Entonces, como es un entorno en el que el niño está diariamente inmerso en entonces, este es un sistema y que influye directamente en el niño, en el infante. Entonces, considero que es muy positivo. ¿Por qué? Porque de la familia parte, ¿no es cierto? De la familia parte, creo que ya nosotros la educación principal desde la familia. ¿Desde qué modo? Desde los valores, desde las normas de comportamiento, y eso va a que el niño, si eso desarrolla en su entorno familiar, desarrolla en la escuela, o con sus amigos o en el lugar en el que él vive, entonces va a poder desarrollarse de una manera correcta. Entonces, considero que es muy importante porque ese es su entorno familiar donde el niño inicia su proceso académico también, porque dentro de la familia ellos están inculcando los valores, que es uno de los más importantes y normas y conductas que el niño va a poder desarrollarse e incluso demostrar en todos estos ámbitos: escuela, amigos y el lugar en el que se desenvuelve. Entonces considero que la conducta del niño depende mucho desde su familia y del entorno más cercano, como incluye en este proceso, en este nivel, que es el microsistema. Como podemos ver, el microsistema influye directamente en los niños, puesto que son los padres quienes inician la educación de los niños. Bueno, continuando con las preguntas, la siguiente menciona: ¿cuáles son los aprendizajes que han desarrollado los infantes en el entorno familiar? Pero usted podría describirnos si estos han sido positivos o han sido, en este caso, negativos. Listo. Bueno, en sí un aprendizaje es adquirido, ¿no es cierto? Es a través del conocimiento. Si bien es cierto, este proceso de pandemia que nos ha tocado atravesar, los padres han sido en el primer quimestre han sido prácticamente sus profesores, más allá de una guía personalizada, porque se nos ha complicado muchísimo esto de estar en la virtualidad. Si bien es cierto, nosotros como docentes hicimos lo mejor posible para que los niños obtengan un aprendizaje, ¿no es cierto? Pero estos han sido reforzados en pocos casos con los padres de familia. ¿Por qué digo en pocos casos? Porque no todos los niños tienen la suerte de poder tener a una persona al 100% que le acompañe, que le direccione, que refuerce lo que aprendió en las clases virtuales, ¿no es cierto? Si bien es cierto, nosotros hablo en el nivel de preparatoria en el que yo me encuentro. Nosotros hemos visto en el nivel al inicio del año escolar que fue todo esto de manera virtual, se conoció se reforzó lo que son vocales, se reforzó lo que son números. Ahora en este segundo quimestre, como ya es la presencialidad, se va a nosotros números ya un poco más altos, ¿no es cierto? Del 10 al 20. En este caso, nosotros ahorita ya al finalizar el año hemos dado grafemas, fonemas, formación de sílabas, de algunas sílabas que son necesarias para el segundo año, que es el proceso lectoescritor. Entonces, ¿cómo veo yo esta situación? ¿Cuáles son los aprendizajes que los niños han tenido? Sí han sido los que nosotros hemos indicado en la clase, si bien es cierto, pero no han sido tanto positivo, se podría decir en una manera. Yo lo digo de esta manera. ¿Por qué? Porque en este año de preparatoria a los niños se les prepara para ya el segundo año escolar, que es proceso lectoescritor. ¿Y qué tienen los niños? Que estar bien cimentados: trazos, rasgos, incluso hasta de las vocales, ¿no es cierto? Debemos ser conocedoras también que para poder realizar cualquier vocal, cualquier rasgo, cualquier trazo, tiene una direccionalidad. Y le pongo este ejemplo de la direccionalidad. ¿Por qué? Porque incluso nosotros, a pesar de que el tiempo en las clases virtuales eran muy cortas, nos dábamos la manera de utilizar la pantalla en la que se puede escribir, el pizarrón táctil que se puede escribir, e indicándoles a los padres de familia cómo es la direccionalidad, apoyándonos también de videos en el que indicaban la direccionalidad. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos visto ahora ya en la presencialidad en la que nosotros estamos ya con los niños? Que muchas veces esta direccionalidad nosotros
no la vimos que le aplicaron correctamente los padres de familia, ¿no es cierto? Y esto es algo que es muy importante para los niños, direccionalidad, de que se ubiquen, que estén afín a esto, que sepan ubicarse, que sepan hacer hasta incluso una línea vertical. Muchas veces los niños ahora en la presencialidad se ven las falencias. ¿Por qué? Una línea vertical empiezan desde la parte de abajo. Y lo correcto es desde la parte de arriba, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo. Entonces, hay muchas falencias en ese aspecto que yo puedo mencionar, que es uno de los importantes también en el nivel de preparatoria en el que yo me encuentro y que he visto también que esto estamos fallando muchísimo y a la larga esto sí les afecta mucho. Incluso también he visto que hacen los niños los números al revés, y eso es también porque es una manera de supervisar también, ¿sí? Entonces se nos ha complicado mucho el ingreso a la presencialidad porque nos ha costado mucho a los niños volverles a direccionarles, ¿no es cierto? Entonces creo que eso se hace al inicio y los papitos no desmerezco esa responsabilidad que pusieron en el ámbito virtual. Sin embargo, sí es muy importante que nosotros volvamos a reforzar ahora y en la presencialidad todos estos tipos de situaciones que a la larga van a ser muy importantes para los niños y les van a ayudar. Entonces, han habido aspectos positivos y negativos porque ha habido papitos también incluso que tienen el tiempo también para poderles enseñar a sus niños. Otros no, debido a su trabajo que ahora ya se han tenido que reintegrar. Entonces son diferentes situaciones que se ha vivido y que se ha podido ver que hay aspectos positivos y negativos en la virtualidad y ahora ya en la presencialidad. Muchas gracias, Magíster Sandra. Agradezco la experiencia compartida en este momento. Y es verdad, vemos, es muy evidente este desequilibrio que existe entre un momento virtual a regresar al presencial y el trabajo colaborativo, sin embargo, que desarrollaron los docentes y relevante, en este caso, trataron de apoyar a los padres. Sin embargo, como usted dice, se establece una gran labor ahora de reforzamiento para estos contenidos de información para que pueda ser en sí cumplido el objetivo que se establece en este nivel. Muchas gracias. Continuamos. Gracias. Continuamos. ¿Cuál es el nivel de compromiso y participación de los padres de familia en el proceso del desarrollo en los infantes después de la virtualidad? Listo. Bueno, aquí casi hace referencia un poquito a lo que mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? En la virtualidad se pudo observar más que todo a través de la pantalla que los niños tenían acompañamiento, ¿sí? Al ser un grupo menor de edad, ¿no es cierto? Que necesita obviamente un acompañamiento permanente en las clases. Y esa era una de las, se podría mencionar, condiciones para que los niños estén dentro de la clase. ¿Por qué? Al ser niños de edad menor, necesitan de un acompañamiento y no les podemos dejar solos, ¿no es cierto? El compromiso en las clases virtuales podría mencionar que fue de un 90% el compromiso. ¿Por qué? Porque era necesario que esté una persona adulta para su acompañamiento en las clases virtuales. Aún necesitaban ellos de ayuda. Ahora, en esta de la presencialidad, debido a que los papitos también ya se encuentran ahora laborando y los niños les dejan en la institución, hay muy pocos papitos que realmente no colaboran al 100% con sus niños, porque debido a ya pasando esta pandemia y todo, y los desfases que hay en el aprendizaje de los niños, sí se ha tenido que llamar personalmente a niños que realmente lo necesitan, o sea, necesitan un refuerzo, necesitan un poco más de ayuda en casa. Se ha podido conversar personalmente con los padres de familia en atención a padres que nosotros tenemos en la institución para poder ahondar un poquito más y estar un poquito más personalizado al niño. Entonces, presencialmente se ha tenido el apoyo de los padres de familia, que realmente los niños que necesitan y que se ha visto que ellos les hace falta un poco más de compromiso de los padres de familia más que todo. Como yo vuelvo a repetir, los niños aún necesitan del acompañamiento de una persona adulta, de su representante. Entonces, ha habido un 90% que nos han apoyado los papitos,
un 10% por diversas situaciones de trabajo, también de vivienda que se tuvieron que cambiar. Entonces fueron otros de los factores que no nos han podido, o yo lo puedo decir, que no ha sido un 100% el apoyo de los padres de familia. Sin embargo, con ese 10% que voy mencionando, son los que tienen un poquito de problema y que se ha logrado de alguna forma realizar actividades de refuerzo, participar con el DS también, porque ya ha tenido que intervenir en algunas ocasiones con este porcentaje pequeñito de los padres de familia, para que se puedan comprometer un poquito más, porque recordemos que el bien de estas conversaciones, de estas reuniones con estos papitos, es de que los niños no se queden, ¿cierto? Porque el próximo año va a ser un proceso más complicado. Si en este año que es preparatoria les estamos preparando para el nivel segundo de básica, que es lectoescritor, y no lo tenemos desde ahorita, entonces difícilmente van a poder continuar y van a poder tener un aprendizaje al 100% el próximo año. Muy amable por su respuesta. Hemos visto y evidenciado que a través de la pandemia se han destacado diferentes factores por los que los padres no han podido tener ese acompañamiento junto con sus hijos. Sin embargo, como maestras han hecho lo posible porque el eje fundamental sean los padres y que a través de ellos se pueda reconstruir y fortalecer este aprendizaje de una u otra manera. Listo. Continuamos con la siguiente pregunta y aquí nos encontramos con un macrosistema en el cual articula la cultura. Entonces, esta pregunta va dirigida hacia la cultura. Dice, ¿cómo articula usted la cultura que poseen los infantes con la cultura de la escuela para formar un entorno de aprendizaje? Bueno, en sí la cultura necesita de una educación, ¿no es cierto? Y a su vez la educación está sujeta a una cultura. Es decir, al encontrar nosotros dentro de la cultura, nosotros nos encontramos con valores, con normas. Es decir, ¿cómo articulo yo si el niño en su casa está afianzado, se podría decir, los valores, ¿no es cierto? Las normas en casa. En la escuela nosotros, ¿qué es lo que hacemos también? Reforzar esos valores, reforzar esas normas. Entonces creo que es una labor en conjunto, o sea, no podemos desarticular lo que el niño, la cultura del niño que es en su hogar, que es en su entorno, con la cultura que tiene acá la institución educativa. ¿Por qué? Porque son cosas que a la larga los niños van a necesitar y son fundamentales para su desarrollo. La cultura, los valores, las normas, los niños tienen que desarrollarlo tanto en su entorno familiar como en su entorno escolar. Entonces creo que van de la mano. Nosotros somos las docentes que en cuestión de valores reforzamos en la escuela, porque si bien es cierto, esto tendría que reforzarse en su primera escuela, que en este caso sería su hogar. Entonces creo que van de la mano las dos, no podemos dejar a un lado solo fijarnos en la cultura de pronto que tiene en su casa o la cultura que se desarrolla en la institución educativa. Entonces van de la mano y a la par, y lo único que nosotros hacemos en la institución es reforzar esas normas de comportamiento, normas de convivencia, valores que ya vienen también desde casa. Y también no está de más, porque no es que todos los niños vienen con todo esto, ¿no es cierto? Por diferentes situaciones de su entorno familiar, obviamente, pero ahí estamos nosotros para poder contribuir a eso. Claro, es indudable que la cultura que posee el niño y la cultura que se posee en la escuela no se la puede segregar, y esto hará que los aprendizajes en ellos sean más significativos. Continuemos, por favor. Continuamos con la pregunta. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los párvulos al convivir con sus pares al volver de la virtualidad? Listo. Aquí estoy. Bueno, realmente ha sido una labor un poco más exigente al volver a la presencialidad, por el mismo hecho de que los niños tienen muchos vacíos que se necesita reforzar. Y ahí es donde yo menciono que
que la paciencia y el amor a la profesión que nosotros tenemos es sin duda bien indispensable. ¿Por qué? Porque hay niños que realmente partieron de cero. Tengo niños en primero que no tuvieron iniciales, ninguno de los dos. Algunos tuvieron solo un inicial, algunos vienen con los dos iniciales y ahí se puede ver el desfaz también. Entonces no hay un grupo homogéneo con el que se pueda partir desde un tema específico, ¿no es cierto? Entonces, al convivir nosotros ahora con los niños, se ha podido evidenciar un poco más de amor a esta profesión que se tiene, porque se ha tenido que hacer incluso actividades personalizadas con los niños que se tienen inconvenientes. Entonces, ha sido muy bonito para mí volver a la presencialidad, es algo que ya yo también como docente lo necesitaba, es algo que ya tenemos ya acostumbrada a estar rodeada de niños, de preguntas, que salen con sus ocurrencias, todo este tipo de situaciones a nosotros nos enriquece muchísimo. Entonces, para mí ha sido muy provechoso volver a la presencialidad y volver a compartir con ellos, porque no es que solo es cuestión de ir a enseñar, sino de pronto hasta de conversar, me cuentan sus cosas, lo que pasa, bueno, la profe se entera de todo en la institución, entonces todo esa interacción con los niños ha sido muy bonita, e incluso el poner un poco más de parte, ¿no? Porque se ha sido bastante complicado volver o retomar estas actividades de manera presencial, pero cuando a uno le gusta lo que hace, entonces eso es muy bonito. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Tenemos, ¿qué actividades ejercita usted para el desarrollo del pensamiento crítico en los infantes? Listo. Algo que es muy importante, bueno, y que prácticamente se realiza todo el tiempo en las actividades diarias, es a través de las preguntas, ¿no es cierto? Preguntas abiertas, porque a través de estas nosotros podemos dar pie a que los niños nos puedan facilitar y tengan un mejor fluidez, unas mejores respuestas, ¿sí? Incluso al momento de hacer preguntas, de leerles un texto, de leerles una situación, se les pregunta ¿por qué cree que es esto? O sea, no se le deja la pregunta cerrada sí o no, sino que las preguntas deben ser abiertas para que el niño tenga más posibilidad de expresarse y de contar lo que él siente, lo que él piensa. Otra de las actividades también que se puede realizar es proponiéndoles un problema. Bueno, en este caso ya se va relacionando al ámbito lógico-matemático, ¿no es cierto? En la que ahora les pongo un ejemplo, estamos viendo nosotros suma y resta. En esta ocasión, para poder realizar estas actividades de suma y resta, se les propone problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si yo tengo por aquí, en el árbol hay 10 manzanitas y el pajarito que vino se comió 2? ¿Qué pasará? ¿Cuántas nos quedarán? Estamos nosotros haciendo a más de una reflexión, estamos haciendo que el niño sea crítico de eso. Y si es que él me dice quedan de las 10, 8 manzanas, ¿por qué? ¿Por qué cree que pasó esto? O sea, ahondar un poquito más cuando se hace preguntas es una manera también muy buena de a los niños desarrollar el pensamiento crítico. Otra de las actividades que a mí me gusta hacer muchísimo también y que a veces las hago a propósito es crear problemas, o sea, una situación de problema para que lo puedan realizar y en cosas tan sencillas, porque ahora como los niños son de 5 años, ya tienen que ser independientes, ¿no es cierto? Y tienen que ser críticos también. Entonces, ¿qué es lo que hago yo, por ejemplo, en el pizarrón? Aún son pequeñitos. Y en la parte más alta les pongo, por ejemplo, una actividad o un dibujo y les pido que pasen al pizarrón a hacer o a resolver. Y como la pizarra les queda tan alta en el lugar donde yo puse, entonces algunos se quedan así sin saber qué hacer. He ahí que yo puse un problema, ¿no es cierto? Porque fue con un propósito eso. ¿Para qué? Para que los niños piensen, ¿qué tengo que hacer? O sea, si el pizarrón, si la actividad que le puso la profe está súper alta, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tendré que hacer yo? Y ahí es cuando me gusta mucho porque la mayoría de los niños empiezan a dar sus respuestas y no alcanza. Y algunos dicen, si no alcanza, yo les digo, ¿qué pasará? ¿Qué tendrá que hacer? Y los demás empiezan a poner una silla o coger la silla. Entonces, mire, estamos dando pie a que los niños
piensen un poquito y no darles resolviendo todas las cosas. Entonces, eso es algo que a mí me gusta hacer, incluso a veces con un propósito, a propósito, para ver qué hacen, cómo reaccionan, qué respuesta me pueden dar, para que se valgan por sí solos a buscar soluciones. Entonces, eso es algo muy bonito que a mí me gusta hacer. Preguntas y poner problemas para que ellos lo puedan resolver. Estamos desarrollando en ellos la criticidad, a ver qué hacen, buscan solución, cómo deben solucionar, de qué manera. Muchas gracias por su respuesta. Aquí podemos rescatar que las mejores estrategias son hacer preguntas abiertas y plantear problemas. Como siguiente pregunta tenemos, ¿cómo fomenta usted la investigación en los infantes y por qué cree que es importante desarrollar la capacidad investigativa en la primera infancia? Bueno, algo muy bonito que me gusta hacer en este tipo de actividades para que los niños puedan investigar, puedan saber qué es lo que pasa, a través de ello fomentar también las ganas de aprender, las ganas de buscar la solución, es a través de los experimentos caseros que ya comúnmente se ha conocido, se ha experimentado, se ha aplicado. Es importante y me gusta mucho aplicar esto de los experimentos caseros y no el simple hecho de primero yo ponerme como protagonista de esto o hacerlo yo primero, sino lo importante aquí es hacerlo todos, porque ya pierde un poco el interés cuando el niño ya ve qué es lo que pasa cuando yo voy a hacer y después les digo, a ver, ahora sí van a hacer todos. Lo que a mí me gusta es que ellos experimenten y partan desde el principio, sin que hayan visto nada, simplemente siguiendo las instrucciones, ¿no es cierto? Es decir, si yo voy a hacer de pronto un slime por ahí y tengo los ingredientes, voy a ir explicando poco a poco y yo voy a ser también parte de ese proceso. Es decir, van a ir a la par conmigo. Y ahí se les va a hacer incluso más interesante, se interesan más en la actividad que vamos a realizar, porque al final o el producto que queremos nosotros sacar o el objetivo que tenga ese experimento que lo vamos a realizar, ellos lo van a poder palpar y no lo van a hacer solo a través de la vista. Entonces, para mí, esta es una de las formas muy, muy bonitas que nosotros les inducimos a los niños para la investigación, que ellos sean partícipes de este experimento, que no solo sean observadores. Otra de las cosas también importantes en esto, y creo que es muy importante también, es que a través de estos experimentos nosotros estamos desarrollando habilidades en los niños, ¿cierto? Además de eso, también estamos desarrollando la concentración, estamos desarrollando la creatividad, porque es verdad que algunos niños, de pronto, un ejemplo, yo le pongo para hacer el slime. ¿Qué tal si yo le dije solo una cucharita, ¿no es cierto?, de sal, de azúcar, pongamos un ejemplo, y los niños ponen 2, ya no le va a quedar el slime así tan suavecito, sino que va a pasar otra cosa. Entonces, ahí también es algo importante porque los niños van a analizar, van a pensar y van a decir, no, si yo le puse otra cucharadita, miren lo que pasó. Entonces, ahí también estamos nosotros contribuyendo a que ellos analicen también qué es lo que pasó si nosotros de pronto no seguimos el proceso, no colocamos las órdenes indicadas, ¿no es cierto? O el porcentaje que era adecuado. Entonces, es muy importante desarrollar en los niños, más aún en la infancia, para que de adultos podamos tener nosotros también personas que puedan ser capaces de desarrollar en este ámbito científico, que aquí en nuestro país es muy poco eso. Y considero que esto es debido a que no se lo hace en edades tempranas como es la educación inicial. Como siguiente pregunta, ¿qué estrategias didácticas aplica en el aula para desarrollar la creatividad en sus niños?
Ya, en este tipo de actividades para desarrollar la creatividad en los niños, me gusta mucho realizar el dibujo individual y el dibujo grupal. En el dibujo individual, ¿por qué? Porque yo puedo rescatar de esos dibujitos el plus que les pone cada uno de los niños, el detalle que le da cada uno de los niños. Los trabajos individuales son muy bonitos observarlos porque cada uno lo hace de diferente manera, a su gusto, le ponen un poquito más de detalles, unos más detallosos que otros. Entonces, ahí me gusta mucho porque podemos ver la creatividad del niño. En grupo también, ¿por qué? Porque a pesar, también al trabajar interacción social en el dibujo grupal con los niños, todos ponen un poquito más de interés y les gusta mucho. Por ejemplo, si de pronto al niño por ahí le quieren poner pelo rojo, pues ese es un plus que tiene el niño, ¿no es cierto? Que conoce, sabe que de pronto el cabello no solo va a ser negro, no solo va a ser café, sino ahora hay rojo. Entonces, todos los niños aportan muchísimo en este dibujo en grupo. Otra de las actividades bonitas también para desarrollar y que más se ha trabajado en educación inicial, en los subniveles de inicial, es a los niños colocarles música instrumental, música relajante, hacerles acostar en las colchonetas, en el piso. De pronto con esa música instrumental que es un poco más relajante, contarle historias. ¿Qué tal si se va a imaginar por ahí a un elefante que tiene una trompa gigante? O sea, contarles historias para que los niños, a más de relajados, ellos puedan también crear en su cabecita. Y después de esa actividad, siempre es importante para mí hacerles preguntas. Si yo le dije que era un elefante grande y no le dije de pronto el color y les pido que ellos pongan un color, me van a decir de qué color es. Entonces, si el niño me dice que el elefante que él pudo observar al momento de cerrar sus ojitos y todo eso fue de color, yo que sé, rojo, pues esa es la creatividad del niño. No le voy a decir que está mal porque nosotros tenemos que aprender también a escuchar a nuestros niños, ¿no es cierto? Y esa es una forma de creatividad y no cortarles la creatividad también. Otra de las actividades muy bonitas que se hace es utilizando material concreto, material didáctico y material del ambiente. Del ambiente es una de las cosas más bonitas que a los niños les distrae mucho y les divierte. ¿Por qué? Al momento de salir nosotros ya, el hecho de salir fuera del aula, de ir a un espacio grande, a un espacio abierto, los niños ya se sienten más relajados y más aún cuando a ellos se les pide que recolecten de pronto eh, palitos, por ahí algunas tapas de botella que de pronto se puedan encontrar, piedritas, y de pronto solicitarle a los niños que van a crear el dibujo que les gustó o el juguete que más les gusta a través de utilizar ese material del ambiente. También pueden ser a través de rosetas, obviamente Legos, que es lo más común que se tiene dentro del aula, pero ya saliéndonos un poquito más allá y explorando y viendo otra actividad que sea de disfrute para ellos también, son actividades con material del ambiente. Y hay un montón de cosas muy bonitas que los niños son bien creativos y lo pueden hacer. Entonces, algo muy bonito que me gusta es utilizar el dibujo individual, el contar historias a través o utilizar música relajante y a través de la creación de objetos, figuras con material del ambiente. Para mí esas son unas actividades muy bonitas que a los niños les ayuda mucho en su creatividad porque ahí están creando lo que ellos quieren. Entonces me gusta mucho. Listo, muchas gracias, Magíster Sandra. Continuamos con la siguiente pregunta. Listo, sigamos. ¿Cuáles han sido sus experiencias positivas en su formación profesional? Bueno, principalmente el aprender de los niños. ¿Y a qué me refiero con esto? A que a nosotros bueno, personalmente he tenido una experiencia muy bonita en lo que es la paciencia más aún. O sea, más que todo, poner en práctica la paciencia, porque tenemos que tener en cuenta que tengo niños de todo en mi aula, ¿no es cierto? Tenemos mundos diferentes, contamos con muchos mundos diferentes y que a cada uno de ellos yo tengo que darles prioridad. Y es verdad que los niños resultan o hacen actividades
en algunos casos un poquito molestosas que pueden molestar al grupo y todo eso, pero algo que me llevo, algo muy bonito dentro de todo esto es que no tengo que tener paciencia, sobre todo al 100% hasta la hora de mi jornada que se acaba con los niños, porque eso es algo muy bonito que se tiene que como docente, creo que principalmente la paciencia. Son mundos diferentes, tenemos que acudir a todos ellos, entonces esa es una de las experiencias también muy bonitas. Otra de las experiencias muy bonitas es poder relacionarme con los niños. Yo les comentaba al inicio que la profe se entera de todo en el aula, ¿no es cierto? De pronto de lo que pasa en casa, de lo que jugó, de lo que hizo, de lo que le compró, y ellos vienen con ese entusiasmo tan bonito a contar y que a uno también hasta le emociona. A veces a uno hasta le pone un poco triste, le pone preocupante las cosas que cuentan, feliz. Entonces, estas son las experiencias que yo me llevo mucho de esto, que me han dejado aprendizajes muy bonitos. El poder a través del conversar con los niños, porque ha habido situaciones en las que hemos podido conversar y hemos podido saber qué es lo que pasa detrás de esa conversa que hay con los niños. Entonces son esas experiencias del estar ahí frecuentemente con los niños, de que me cuenten lo que les pasó, lo que están haciendo, lo que les compraron, que se fueron de paseo y todo eso son experiencias muy bonitas, que eso es lo que me llevo mucho de en todos los años escolares. Siempre hay alguien, algún niño que se queda ahí impregnado con alguna cosa que nos contó. Entonces son esas experiencias que uno vive diariamente y bueno, a mí en lo personal me gusta mucho esa interacción que hay con los niños. Muy amable por su respuesta. Como hemos visto, ser educadora va a ser más allá de pararse a dar clases y como tal es ser un ente didáctico, divertido, creativo, ser un escuchador y participar en la vida de cada uno de los infantes. Y bueno, hemos llegado al final de esta entrevista con la última pregunta. ¿Qué recomendaciones, Magíster Sandra Isa, nos podría dar como futuras docentes para que nuestras clases cumplan con los objetivos principales de educación inicial, siempre tomando en cuenta el bienestar y el desarrollo de los infantes? Listo, chicas. Una de las cosas principales que yo he aprendido también en esto, y creo que es algo muy importante que deben poner en práctica las docentes principalmente, es tener una clase planificada. Creo que eso nos lleva a un objetivo y no improvisar. Si bien es cierto, lo podemos hacer, ¿no es cierto? Pero no estamos llegando a un objetivo, algo que nosotros queremos llegar, que necesitamos. Entonces, a través de una planificación, ustedes conocen, es todo un proceso y tiene un objetivo, ¿no es cierto? Entonces necesitamos llegar a ese objetivo, siempre y cuando haya una planificación de por medio. Entonces algo muy importante que siempre tiene que haber es una planificación y no una improvisación. Y lo más importante es vocación a todo esto, amor a lo que se hace al trabajo, porque además de ser un trabajo que no es reconocido en nuestro país, lastimosamente, bien reconocido, sin embargo nosotros estamos formando seres humanos y de nosotros también dependen muchas vidas, el proceso que va a seguir el niño, aún más cuando son pequeñitos. Si está en nuestras manos, en nuestro alcance, ayudarles y poner un poco más de parte nuestra, pues hagámoslo con mucho amor y con mucha dedicación que se merece este trabajo. Y más que todo, nosotras que somos maestras parvularias, creo que nos destacamos mucho por esa vocación de ser un poco más frágiles, más dóciles, un poquito más cariñosas, porque ya al pasar del tiempo los niños van acudiendo a sus niveles posteriores de educación básica y ya eso de estar un poquito como un poquito más cariñosas, así como que se va desapegando, eso como que se va viendo a los primeros inicios, inicial, preparatoria. Entonces no está de más ponerle muchas ganas a nuestra carrera, que es muy bonita, muy reconfortable. Como decía, como hay una frase muy bonita que dice que a veces nosotros de pronto podemos estar con miles de problemas, pero al aula debemos llegar con una sonrisa y nosotros somos las primeras en preguntar cómo están y todos bien.
a pesar de que incluso nosotros de pronto no estemos pasando por un buen momento. Entonces creo que todo ese plus de amor, de cariño, de paciencia sobre todo, entonces creo que es muy importante, chicas. Entonces les deseo lo mejor. Si les puedo ayudar en otra cosa, con muchísimo gusto, estamos para eso. Las docentes estamos para echarnos una mano y yo les deseo lo mejor. Les agradezco mucho por la invitación y les auguro muchos éxitos posteriores a sus niveles de educación. Muchas gracias, Magistra Sandra, por la grandiosa recomendación. La tomaremos mucho en cuenta en el camino que nos queda por recorrer en cuanto al conocimiento y tomando en cuenta las bases principales de educación inicial. Muchas gracias. Alexandra. Bueno, esto ha sido todo en cuanto a nuestra entrevista, sin antes agradecer el que haya estado aquí con sus experiencias, con sus conocimientos y sobre todo con la proyección motivacional para nuestra carrera. Creemos y estamos seguras que van a tener un impacto considerable en nuestra unidad de análisis, en nuestra profesión y hasta incluso en nuestra vida. Muchas gracias, Magister Sandra Isa. Gracias, fraternas, por todo el grupo, hacia usted y una excelente noche para todas. Gracias. Gracias, chicas, que les vaya muy bien, un abrazo, gracias por la invitación. Linda noche, me despido.